Volvemos entonces al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Habíamos hablado sobre el principio personalista, la dignidad infinita, como titula la declaración del Dicasterio de la Fe de los primeros días de abril de este año. Pero volvamos al compendio y volvamos a los principios. Enumeremos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Principio personalista, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación. Y luego el compendio incluye principios por un lado y valores por el otro. Y los valores que menciona son básicamente la libertad, la justicia, el amor como caridad, como valor, la libertad, la justicia, pero sobre todo la verdad. Y con respecto a la verdad, yo lo que les voy a recomendar es que vayan a la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, de Juan Pablo II, de la década del 90, porque ya es muy interesante cómo advierte, sobre todo con relación a las corrientes de pensamiento actuales, que de alguna forma descalifican a la verdad. Y habla sobre el relativismo, sobre el subjetivismo, vuelve a aquello que ustedes seguramente han visto en las clases de filosofía. Plantea cómo se puede distorsionar la verdad con una evolución cultural que lleva a desconocer la posibilidad simplemente de que exista la verdad. Cuando se dicen expresiones tan comunes como cada uno tiene su verdad, la verdad es relativa, yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya, cuando se utilizan palabras como la palabra construcción, los valores se construyen, no existen los valores. No hace falta ir a Nietzsche para encontrarse con que Dios ha muerto o más allá del bien y del mal no hay nada. En realidad, este tipo de expresiones han poblado lo que algunos llaman el sentido común. La verdad es relativa, vos tenés tu verdad, yo la mía. La verdad se construye, los valores se construyen, los valores de hoy no son los mismos de antes. El bien y el mal se transforman prácticamente en una moda, en una costumbre. Y como alguna vez la moda es la minifalda, otra vez puede ser los pantalones. Y con la moral pasa lo mismo. El bien y el mal pueden cambiar de acuerdo a la sociedad, no hay valores universales. Este tipo de expresiones y de, entre comillas, sentido común caracteriza la sociedad de nuestro tiempo. Incluso mucho más que los periodos anteriores de la modernidad, donde, digamos, aunque fuera por vía de la razón y con el límite kantiano de que no es posible conocer más allá de la razón, el hombre, el ser humano, aceptaba la existencia de valores universales, digamos, válidos para cualquier ser humano en cualquier lugar. Pero eso fue un tiempo de la modernidad que ha pasado. En las últimas décadas transitamos nuevamente, porque los griegos ya conocían el relativismo. Ese periodo de relativismo, de escepticismo, donde el homo mensura de Protágoras, o el nada existe, si existe no se puede conocer, si se puede conocer no se puede comunicar, de Gorgias, pareciera volver a plantearse. Y por eso les digo que es muy interesante ir a Veritatis Splendor, porque allí justamente se afronta esa realidad tan negativa para el ser humano. Cuando el ser humano cree que las cosas terminan en sí mismo, cuando el ser humano cree que no existe otra cosa que el interés individual, o disimula esas carencias
en algún colectivo, sintiéndose pieza de un engranaje y no fin en sí mismo. Entonces el panorama se hace finalmente desolador. Cuando el ser humano se cierra a la trascendencia, cuando el ser humano se queda en la inmanencia, o sea, busca soluciones por los caminos equivocados, busca los caminos equivocados para llegar a una solución, se enfrenta con lo que dijimos antes sobre la dignidad, la dignidad existencial, la dignidad moral, la dignidad social y la dignidad ontológica requieren de la verdad. Aún la libertad y la justicia requieren de la verdad, porque el ser humano no es un ser que pueda elegir entre un absoluto. El ser humano tiene una libertad orientada hacia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En algún momento recurrir a la ley natural, que es el acercamiento entre la ley divina y la conciencia humana, era más, flotaba en el sentido común. Eso se ha perdido. El sentido común, como digo, está atravesado por otras formas de pensar. De allí que sea necesario repasar algunas de estas cuestiones, e insisto, en la encíclica Veritatis Splendor ustedes van a encontrar algunos párrafos muy importantes que trataremos también de releer. Seguimos más tarde.